Agustín Laje dejó a todos sin palabras en Neuramedia. Y la realidad es que cuando hoy Javier Milei enumeró ciertas cuestiones que tienen que ver con las ideas de la libertad, una nueva política y demás, el conflicto que hay ahora en la opinión pública, lo podemos ver en la red social X, en distintos medios de comunicación y demás, es esta cuestión de que se asoció a la pedofilia con al homosexual, ¿no? Entonces hubo una frase en un momento donde dijo Javier Milei sobre esta exacerbación por parte de la ideología de género y en las redes sociales lo asociaron, en realidad se asociaron a la homosexualidad con la pedofilia. ¿Puedes explicar un poco cuál es tu análisis sobre esa frase de Javier Milei o esa parte donde Milei habla sobre la temática? Bueno, lo primero que diría es que hay mucho periodista que ni siquiera está capacitado para escuchar un discurso simple, porque en ningún momento yo he visto algunas de las repercusiones y la verdad que son lamentables porque ponen en boca de Javier Milei cosas que Javier Milei no dijo. Javier dijo que en su sentido más extremo, la ideología de género provocaba dos cosas. Por un lado, daños irreversibles en menores de edad, y se está refiriendo a las terapias de hormonización cruzada, los bloqueadores hormonales, las cirugías estéticas de supuesta conversión de sexo, que en realidad el sexo no se convierte, te lo mutilan y te dicen que te han cambiado de sexo, te estafan, y esto le están haciendo incluso a menores de edad, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa en estos momentos. Y por otro lado, dijo que incluso en esta versión más extrema se habilita la pedofilia. Y esto es completamente cierto. Esto es tan cierto que los lobbies pedófilos existentes se han amparado en los argumentos y en las teorías de los ideólogos de género para avanzar sus agendas. Por ejemplo, la NAMBLA. La NAMBLA es una asociación de pedófilos que opera sobre todo en los Estados Unidos. Su página web está abierta al público. ¿Por qué? Porque no publican, digamos así, material explícito, pero se movilizan políticamente para reclamar lo que según ellos sería sus derechos. ¿Y cómo conciben sus derechos? En clave de género, en clave de autopercepción, en clave de liberación sexual, en clave de los principales significantes que emergen de las teorías del género desde la década del 90 hasta hoy. Te pongo otro ejemplo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya no es más ministra, claro, pero hasta hace poco tiempo lo era en España, salió a argumentar en más de una ocasión, y ella es una ferviente defensora de la ideología de género, salió a argumentar que los niños tenían derechos sexuales y que esos derechos sexuales involucraban la posibilidad de elegir con quién acostarse. Con quién acostarse independientemente de su sexo, de su edad, de sus condiciones accidentales. Por lo tanto, ha habido distintos avances, te puedo nombrar un montón de otros casos, incluso autores como Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado, que coquetea también con la idea del sexo pedófilo en algunos de sus libros, o por ejemplo la propia Judith Butler, que avanza algunas tesis también en este sentido, Leonor Silvestri en la Argentina, una filósofa que ha abordado los temas de género y ha pedido también una liberación de las relaciones sexuales entre adultos y niños, e incluso yéndonos todavía más atrás, el feminismo radical de la década de 1970, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, también avanzaban las tesis de que había que liberar a los niños sexualmente, lo cual implicaba insertarlos en un contexto de sexualidad adulta. Por ejemplo, Shulamit Firestone. O incluso yendo un poquito más atrás, el alemán Wilhelm Reich, vinculado con la escuela de Frankfurt. Es decir, tengo demasiados ejemplos para darte, podemos estar todo el día, conozco perfectamente su literatura, conozco perfectamente sus libros y sé que en los más radicales, por eso la expresión que usó Javier Milei fue clarísima. En su versión más extrema, la ideología de género habilita esto. Y no es una suposición, es que ellos lo dicen en sus libros. El problema es que hay que leer sus libros para poder opinar legítimamente sobre estos temas. ¿De qué va la cuestión de la ideología de género para que la gente también entienda? Porque recién yo vi un post de la periodista Laura Di Marco, que hace una ensalada, no sabe de lo que habla, no conoce los conceptos que usa, habla sobre ideología de género y lo confunde con mero feminismo, cuando en rigor la ideología de género es el desprendimiento de una de las olas del feminismo y de una de las claves teóricas del feminismo. Pero bueno, Laura Di Marco avanza toda una serie de conceptos confusos. En realidad, la ideología de género es aquel conjunto de ideas que desarraiga
la dimensión sexual del hombre de sus condiciones biológicas y naturales. Es decir, el ser humano es un ente encarnado, tenemos un cuerpo, una biología y dentro de eso una configuración sexual. Esa configuración sexual nosotros no la escogemos. ¿Qué te dice la ideología de género? No, en realidad no hay sexo, hay género y el género sí se puede escoger. A diferencia del sexo, que en principio sería un dato natural, el género sería un dato artificial porque estaría producido por la cultura y por la sociedad. Así desarraigan estas dos dimensiones, biología y cultura, y les dicen, podés afirmar tu sexualidad a través de mecanismos sociales que incluyen además tecnologías relativamente avanzadas como hormonas artificiales, cirugías plásticas y por supuesto un Estado que sea garante de que la autopercepción de su ciudadanía, mejor dicho, que la percepción de su ciudadanía esté a merced de la autopercepción de minorías diminutas. Entonces, de un día para otro, todos tenemos que fingir de que el pasto no es verde. Todos tenemos que fingir de que un hombre disfrazado de mujer es efectivamente una mujer y viceversa. Y empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en las cárceles, empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en los torneos femeninos, por ejemplo, de hockey o de distintas ligas para mujeres, empezamos a, actuar como si el sexo fuese una autodeterminación de la imaginación de cada quien. Y esto es completamente ideológico, es completamente falso y contra eso atacó en concreto Javier Milei. Agustín, acá hay, bueno, todos los chicos en la mesa me imagino que tienen preguntas. ¿Alguno quiere preguntar? Sí, hay algo que me gustaría saber la posición de Agustín, porque recién decía este tema de la mutilación en los cambios de género o cambio de sexo o bueno, del término que se quiera utilizar, que sea por ahí el más correspondiente médico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos que se hacen con hormonas? ¿Eso es también nocivo para el cuerpo? ¿Qué tipo de efectos tienen? Sí, por supuesto, tiene importantes consecuencias negativas, por ejemplo, para el sistema óseo, para el sistema cardíaco, y además hay que entender que una vez que la persona se somete a una cirugía y se le retiran ciertas partes que generan hormonas en el cuerpo humano, esa persona se vuelve dependiente de las grandes farmacéuticas, que son las que producen las hormonas sintéticas que estas personas necesitan a continuación para mantenerse con vida. Y lo más interesante de esto es que ya hay muchos transexuales que se han levantado en contra de todo este engaño porque se han sabido engañados. Les han dicho, vos podías ser mujer u hombre, antojo, pasá por mi quirófano y tomate estas pastillitas y ponete estas inyecciones que lo vas a lograr. Pasa un momento de euforia, pasa un pico inicial de euforia y estas personas empiezan a darse cuenta que en el momento en que dejan de inyectarse hormonas, la barba vuelve a crecer, la voz se vuelve a gruesar, la nuez de Adán se vuelve a notar y todas las características masculinas secundarias o femeninas secundarias, según fuera el caso, empiezan a aflorar. Entonces dicen, esto es un maquillaje, esto es un disfraz y esto me está generando un daño en el cuerpo que es irreversible, porque después de una de esas cirugías ya no hay realmente vuelta atrás. Entonces, el primer daño que genera la ideología de género es para con las personas que no están mentalmente sanas. Y esto, perdón la incorrección política, pero yo celebro el discurso de Javier porque nos permite empezar a hablar las cosas como son. Una persona que se autopercibe con un cuerpo distinto del que realmente tiene es una persona que tiene un problema con la realidad. Una persona que tiene un problema con la realidad es una persona mentalmente enferma. Si yo tuviese a una niña que va a un consultorio médico, que tiene 15 años, supongamos un adolescente, y que está pesando 30 kilogramos, está desnutrida, se le ven los huesos, y esta pobre chica se mete los dedos para vomitar cuando come, o más aún, no quiere comer porque ella cuando se ve al espejo se ve obesa. ¿Yo qué diría de esa persona? ¿Es parte de la diversidad corporal? ¿Tiene una identidad que está desajustada con su realidad, pero ella puede abrazar esa identidad? Yo diría esa persona tiene un problema psiquiátrico, no está viendo la realidad de su cuerpo, no está encontrándose con su cuerpo tal como es. Y sería un verdadero criminal el médico que le aconsejara una liposucción. El médico que está en esas condiciones le tiene que
inducir al paciente a tomar ayuda de carácter psicológico y psiquiátrico. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, cuando se trata de disforia de género, ocurre que los lobbies farmacéuticos han hecho tal presión en el mundo científico que se ha normalizado la idea de que todo lo que vale son las terapias afirmativas. ¿Qué es una terapia afirmativa? Es decirle a esa persona, vos tenés razón. Si vos te autopercibís con un cuerpo que no es el tuyo, el problema no está en tu autopercepción, sino en la realidad de tu cuerpo. Vamos a pasar por el quirófano para cambiar la realidad de ese cuerpo. Y a esto, como en 1984, donde el lenguaje está totalmente mutilado, hay algo que llama Orwell doble pensar, que son contradicciones lingüísticas andantes y sonantes. Esto no es afirmativo, al contrario, es represivo, es hacerle un daño a un cuerpo que está sano. Al revés, si esa persona acude a un psicólogo y pide ayuda porque se da cuenta que su cabeza es la que no está acomodada a la realidad de su cuerpo, ese psicólogo no le puede dar ningún tipo de ayuda que no sea afirmativa. O sea, tratar de convencerlo de que está equivocado su cuerpo y no su autopercepción. En muchos países de América, si un psicólogo tratara de utilizar su conocimiento para reencauzar la percepción de este sujeto, se lo acusaría de estar llevando adelante lo que llaman terapias de conversión. O sea, fíjate qué absurdo. Aquello que afirma la realidad del cuerpo, en realidad le dicen terapias de conversión. Y aquello que mutila el cuerpo tal como es, le dicen terapias de afirmación. Decime si no es orwelliano. Y en muchos lugares, como por ejemplo en México o en Canadá, ese psicólogo se expone a perder su matrícula. Entonces, atrás de todo esto ha habido un engaño fenomenal, ha habido un enorme negocio y ha habido un enorme lobby político que se ha hecho de estructuras de poder, entre otras las del Foro Económico Mundial. Agustín, hay un tema que me parece importante también discutir, insisto con lo mismo, yo creo que el discurso fue áspero y, a ver, por algo la opinión pública se puso tan exultante, ¿no? O tan, ávida al momento de conversar sobre estas temáticas, porque en algún punto pueden ser incómodas para algunos, para otros dicen, por fin me dejan hablar de estos temas, yo estaba callado. Y hay algo que sí me gustaría preguntarte como politólogo, porque lo tildan a Javier Milei de nazi y están hablando de un nuevo nazismo. Digo, me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que vos entendés por el movimiento nazi? ¿Y qué es lo que vos entendés por qué desde la oposición o gente que no está de acuerdo con las políticas de Javier Milei lo tilda de esa forma? ¿Cómo se llega a esa distorsión? Por ignorancia de la historia de las ideas políticas y de las doctrinas políticas. El nazismo es una doctrina política muy específica que nace en los años 30 en el marco de las crisis alemanas y que tiene eje en una ideología darwinista, o sea, de evolución biológica, que apuesta por la superioridad racial de un grupo de seres humanos determinados biológicamente. Allí donde el marxismo-leninismo, que operaba en ese mismo entonces y en el que en gran medida se basó, por lo menos en asuntos tácticos y estratégicos, fue un lector de Lenin, ¿bien? El marxismo clásico lo que apostaba era las leyes de la evolución económica en el marco de una lucha de clases donde había una clase social en específico que iba a vencer a las demás, iba a hacer su revolución e iba a abolir el sistema de clases. En el nacionalsocialismo el esquema es muy similar. Tenemos leyes inexorables, ya no económicas, sino biológicas, leyes evolutivas, la historia evoluciona hacia un punto de clímax, de emancipación de la humanidad como tal, y esa emancipación ahora la lleva adelante ya no una clase social, sino una raza. Esa raza tiene que exterminar a las otras razas para poder coronar el movimiento de la biología, de la misma forma que las clases sociales están en lucha y hay una clase que está llamada a exterminar a las otras clases para coronar el movimiento de la economía. Son dos formas de totalitarismo, muy bien estudiados por Hannah Arendt, en un librazo que tiene los orígenes del totalitarismo, que no tienen en absoluto ninguna relación con el libertarismo, pero ninguna relación. De más está decir que en esta lucha por aniquilar clases o aniquilar razas, se valen de una estructura hipercoercitiva, totalitaria, llamada
Estado moderno. El Estado moderno es visto como el gran instrumento de la liberación, sea de la liberación de una clase que tiene que aplastar a las otras clases o de una raza que tiene que aniquilar a las otras razas. Por lo tanto, la concepción del Estado es siempre creciente. Siempre se necesita más y más Estado para lograr el paraíso en la tierra, cuando en realidad todo lo que hicieron en el siglo XX fue traernos el infierno a la tierra. El libertarismo es todo lo contrario. El libertarismo, por empezar, en principio no tiene una filosofía de la historia clara, es decir, no se presupone una serie de leyes que nos estarían llevando hacia un momento de liberación final, en la cual el libertario tiene que agudizar las contradicciones y la práctica política para poder acelerar la historia, en primer lugar. En segundo lugar, el sujeto del libertarismo no es un sujeto colectivo, no es ni una clase, ni una raza, no es una etnia, ni siquiera es una nación, es el individuo. Entonces, digamos, si se lo ve ontológicamente, si se lo ve históricamente, si se lo ve en términos de teoría política, el Estado para el libertario debe ser cada vez más reducido porque es el que oprime la creatividad del individuo libre. Es aquel que está coercionando a la sociedad civil en lo que podría ser el despliegue de sus potencias. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con el Estado? No hay que agigantarlo, hay que disminuirlo. Entonces, si vos te fijás, nazismo y comunismo tienen muchos puntos en contacto y por lo menos una misma matriz totalitaria. En cambio, el libertarismo está en las antípodas de estos sistemas totalitarios. Quien dice que Javier Milei, que es un libertario, en realidad es un nazi, es alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. ¿Vos querías preguntar algo? No, hola, ¿qué tal, Agustín? Agustín Rodríguez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hay algo que me quedó absolutamente claro, que la cultura woke para algunos fue un camino a seguir, para otros fue un negocio, en el caso de las farmacéuticas. Ahora digo, esa cultura no contó con la complicidad de los representantes de algunas instituciones religiosas, porque yo noto cierta dejadez, cierto laissez-faire, digamos, a determinadas cosas, justificaciones de cosas que jamás un religioso puede justificar. Lógicamente, lo entiendo que lo justifiquen algunos, pero no entiendo que lo justifiquen algunos representantes importantes de instituciones religiosas. Digo, la pregunta concreta es, ¿hubo religiosos o representantes de entidades religiosas que han avalado esto y han promovido la cultura woke? Sí, muchísimos, y muchos de ellos con la bendición del Papa Francisco. Así, de claro te lo digo. También en los Estados Unidos, el pueblo evangélico, que es descentralizado, es decir, no responde a una estructura jerárquica, han pululado las iglesias LGBT, las iglesias Black Lives Matter, o sea, las iglesias que se construyen en virtud de tribus, ya no del ser humano, con toda su diversidad connatural, sino para tribus específicas. Lo que hace el wokismo es fragmentar a la sociedad en distintas tribus que están todas en pugna, porque de esa pugna el político termina sacando la tajada. Y yo recién veía un tuit, antes de entrar acá, de un sacerdote argentino que felicitaba a Javier Milei por el discurso de hace un rato, y decía, ojalá más sacerdotes se animaran a hablar así. Y yo pensaba, bueno, en realidad tendríamos que decir, ojalá que el Papa Francisco, que es la cabeza de la Iglesia, se animara a hablar así. El Papa Francisco nunca ha dicho en realidad prácticamente ninguna palabra sobre todos estos desmanes, sobre toda esta cultura de la guerra civil. El wokismo es una cultura de la guerra civil. Nunca ha dicho nada, y al contrario, siempre ha bendecido a los organismos internacionales que han estado involucrados en todo esto. Por ejemplo, Agenda 2030. Agenda 2030 es la agenda política internacional del wokismo. Por darte un caso, son 17 objetivos en total, divididos en 169 metas. Todo un objetivo se llama género, para que te des una idea. O sea, justo de lo que estamos hablando ahora. Uno de los 17 es género. Y el Papa Francisco y la Iglesia Católica metió Agenda 2030 como pilar ideológico el año pasado de la JMJ. ¿Qué es la JMJ? Es el encuentro de la juventud católica, que el año pasado se hizo en Lisboa. Bueno, uno entraba en la página web y veía que decía que además de inspirarse en los valores cristianos católicos, la JMJ adoptaba los valores de la Agenda 2030.
O sea, hay gente en la iglesia que está totalmente vendida a este establishment ideológico y político. Ahora, ¿qué le mueve a eso? Eso ya me llevaría a entrar en especulaciones que tendrían en realidad poco asidero. Agustín, respecto al tema, creo que esto es importante, yo te lo pregunté la última vez que habías estado acá con nosotros en Neura, y viste que habíamos hablado de este movimiento que genera un contramovimiento. Nosotros en el chat siempre, viste, está esta discusión un poco en chiste, un poco en serio, de tibio, no seas tibio y andá y acelera con todo. Te lo digo porque es algo que sale siempre. Yo creo que el kirchnerismo no fue tibio, fue justamente aceleró con todo y arrasó con todo lo que quería durante los últimos 20 años. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo ves vos que se está generando o gestando este antimovimiento, porque es el anti-wokismo, antisocialismo? ¿Y cuál es tu perspectiva de ese desarrollo? Mira, mi perspectiva es que los dos movimientos comparten un concepto de lo político. Es un concepto bastante schmittiano, ¿no? O sea, ¿qué es lo político al final del día? Bueno, para el macrismo lo político era el diálogo, el ponernos de acuerdo, que al final era el acuerdo de ellos. Al final era, ¿no?, el acuerdo de la casta política, era la gestión, la despolitización. En cambio, en el kirchnerismo el paradigma era amigo-enemigo. Es decir, ¿cuál es el enemigo del proyecto de nación que nosotros tenemos? Las Fuerzas Armadas fueron contra las Fuerzas Armadas, utilizando el Estado para eso. La prensa fueron contra la prensa, usando el Estado de una manera feroz. El campo fueron contra el campo. Es decir, siempre había un enemigo en pie para el kirchnerismo y eso dinamizaba sus políticas. Ahora, para La Libertad Avanza, hasta donde yo entiendo, yo quiero aclarar, yo no soy funcionario, ni siquiera estoy afiliado al partido, en este caso estoy jugando de intérprete, nada más. Bien. La Libertad Avanza también ve la situación actual de la Argentina como una colisión entre amigos y enemigos, los amigos de la libertad por un lado y el partido del Estado por el otro, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia es que el kirchnerismo usaba el Estado para aniquilar a sus enemigos. En cambio, los libertarios no usan el Estado para enfrentar a sus enemigos, sino que al revés, se lo retiran. ¿Qué hacía el kirchnerismo contra la prensa? Te mandaba la FIP, te mandaba un mafioso disfrazado de funcionario público, te metían en una causa judicial, te apretaban. ¿Qué hacían contra el campo? Lo mismo, te apretaban. ¿Qué hacían contra las Fuerzas Armadas? Metían presos a todos. ¿Qué hace el mileísmo contra la prensa hostil? Nada, simplemente le deja de dar pauta a toda la prensa. Retira al Estado. Es decir, no genera un acto de violencia estatal, al revés, suspende la violencia estatal en favor de esos sectores. Y esos sectores lloran a la postre porque estaban mal acostumbrados a vivir de los impuestos de los demás. Entonces, políticamente el concepto de lo político es similar, pero como la ideología política está en las antípodas, el Estado juega un rol totalmente distinto. Unos los usan para aplastar y otros simplemente lo quieren retirar. Quiero decir una cosa más relativo al tema de la religión que me había quedado en el tintero, y es que las iglesias evangélicas han reaccionado en América Latina muy fuerte contra el wokismo en general. Más que la Iglesia Católica, y lo digo con mucha pena, con mucho pesar, porque yo soy católico. Y me hubiese gustado de la Iglesia Católica una actitud un poco más frontal y más honesta. Lamentablemente no ha sido así. En cambio, las iglesias evangélicas, precisamente por estar descentralizadas y tener mayor libertad de acción, han llevado adelante un montón de resistencia. Por ejemplo, en Perú, ellos inventaron algo llamado Con mis hijos no te metas, que era un movimiento para evitar el adoctrinamiento de los niños en los colegios. Ellos han levantado banderas muy importantes para resistir a todo el fenómeno woke en distintas partes de América Latina, y bueno, me sentía en la necesidad de ponerlo de manifiesto también, porque si no parece de que todos los sectores religiosos son woke, y la realidad es que no es así. Está bien. Igualmente exactamente, y dentro de la Iglesia Católica hay muchos sacerdotes muy aguerridos, que incluso yendo a contrapelo de lo que dicen de arriba, se han enfrentado también al wokeismo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el video. Quería hablar un poco hoy de lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Bueno, obviamente que, como ustedes ven en los videos, todo, obviamente que yo veo las comisiones de diputados, las comisiones de senadores, me veo todas, obviamente para traerles a ustedes lo mejor del contenido. Y lo que vi mucho, porque ustedes ven los recortes que yo subo, pero hay un montonazo antes, obviamente ustedes también lo ven a las comisiones de diputados, pero
es impresionante la cantidad de boludeces que dicen. La cantidad. Y nosotros le estamos pagando el sueldo. Yo me pongo como loco. Me pongo como loco. Que se discuta tantas boludeces, porque aparte todo lo llevan para el lado partidario. Si ustedes se ponen a ver, los diputados libertarios y los diputados del PRO, salvo algunos, pero los diputados del PRO y los diputados libertarios van al punto. Ejemplo, tenemos que tratar narcotráfico. Bueno, hablamos de cómo empezar a desmantelar algunas bandas, cómo hacer que en las fronteras no se filtre droga, cómo hacer que el lavado de dinero por parte del narcotráfico no sea sencillo, etcétera. Discutimos sobre eso, porque de eso se trata diputados y senadores. Vamos a discutir sobre eso. Y cuando le toca la palabra a uno de Unión por la Patria, a un zurdo, ni hablar, porque los zurdos no hablan nada. Se olvidaron de qué es narcotráfico y de repente te salen hablando ellos de otra cosa. Empiezan a hablar de cosas que vos decís, pero estamos discutiendo narcotráfico, o estamos discutiendo lo que sea. Che, pero estamos discutiendo esto, hablemos de esto. ¿Qué propuestas tenés para esto? O sea, es impresionante cómo no hablan del tema. O sea, no, porque con las políticas de Milei, ¿viste? Y la palabra esa, las políticas de Milei, la repiten constantemente. No, porque las políticas de Milei está destruyendo todo. Milei es malo. ¿Viste? Siempre son las mismas. A mí me pone como loco, porque digo, loco, te estamos pagando el sueldo, debatí sobre el narcotráfico. Si tenés buenas propuestas, la gente va a empezar a ver que tenés buenas propuestas. Es como... o sea, no entienden ese trabajo que hay que hacer de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, la idea es llegar al poder por meter miedo de no, porque mirá que aquel te va a hacer cosas malas. Esa es la idea de llegar al poder, a través del miedo. Que bueno, básicamente lo que hace Maduro, lo que hicieron todos acá, pero digo, lo que hace Maduro. Maduro es, no, porque Elon Musk, ¿viste? Arranca. No, porque el imperialismo estadounidense, ¿viste? Te habla. Y es eso. O sea, mete miedo y de repente tenía todos pobres. Y literalmente es eso. Es muy loco. Nada, quería hablarle un poco de eso de diputados y senadores, porque me pone a mí como el orto eso. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por ver. Chao, chao.